Entonces, ahora sí, con nuestra sesión de interoperabilidad parte 2, como les decía, tengo tres pestañas o tres ventanas diferentes de Revit. En la primera tengo proyecto arquitectónico, que fue el que desarrollamos en la parte uno. En otro tengo proyecto estructural, igual el que revisamos un poquito en la sesión anterior. Y pues acá estaría ya, voy a crear un nuevo ejercicio con mi plantilla de plomería, porque pues simplemente vamos a incorporar dos o tres redes que serán no sé, un baño, de pronto suministro agua fría, instalaciones sanitarias y pare de contar. Entonces, de una vez, para continuar con mi estructura de archivos, simplemente le voy a decir a guardar como proyecto. Y este nuevo proyecto lo voy a guardar precisamente en la carpeta de trabajo que tenemos compartida. Entonces tengo proyecto MEP para continuar con la estructura de archivos. Entonces voy a colocar hidrosanitario, fecha 2005-29 y pues seguramente, no sé, la red gruesa que venga acá. Uh, Suministro de agua fría y aguas residuales. Entonces, resulta que para este ejercicio, como les estaba diciendo, esto fue una etapa inicial de proyecto, entonces acá lo que tenemos es un lot demasiado bajo, tenemos un lot 100 o tal vez un 200 máximo, pues en el caso que ya se haya empezado a incorporar un poquito las uh, diferentes especificaciones respecto a materiales acabados y demás. Y pues seguramente nuestro estructural para poder radicar este proyecto en alguna oficina como una curaduría, pues esto es justo lo que necesitamos de arquitectura, esta definición gruesa, pero el elemento estructural tiene que estar muchísimo más detallado porque aquí ya tienen que estar incorporadas ciertas normas de cálculo. Ya debe haber un predimensionamiento, es decir, ya debe haber una carta de responsabilidad del ingeniero y pues seguramente el proyecto arquitectónico puede pulirse en ese tiempo de radicación, pero prácticamente la estructura ya va a estar lista y calculada al momento de hacer ese proceso de radicación. Entonces, en este punto seguramente van a haber unos cambios ocasionados por nuestro tema de coordinación, pero también en este punto vamos a darnos cuenta de un pequeño elemento y es que aquí también ya podemos empezar a llamar a nuestros diferentes diseñadores y decirles, señores ingenieros, quiero que se pongan a desarrollar redes. Entonces vamos a dejar también abierto Navisworks para poder hacer rápido el ejercicio de coordinación. Y oh, para estos efectos, ustedes se han dado cuenta que estos dos personajes, arquitecto e ingeniero, han estado trabajando prácticamente por correo electrónico o por un servicio en la nube en el que venga y yo le envío un archivo y usted va actualizando eh, y de pronto péguenle una revisada a las clases anteriores que hemos hecho, que están por ahí grabadas, porque ahí también se habla un poquito del funcionamiento de colaboración y de las herramientas de coordinación, copy monitor, copiar y supervisar para poder tener yo una comunicación directa en lo que tiene que ver con, por ejemplo, alturas, ejes, niveles y demás. Entonces, en este punto ya pasamos a una siguiente etapa de la vida útil de la edificación en el que seguramente ya va a pasar de anteproyecto y convertirse en un proyecto definitivo. Entonces seguramente ahí vamos a empezar a incorporar muchísima información extra. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que nuestros ingenieros todos trabajan en Colombia porque eh, todos, muy similar a lo que ocurre por ejemplo, con los proyectos de WeWork,
ya que tenemos un grupo trabajando esa clase de proyectos. Ustedes sabrán muy bien que la arquitectura viene de otro país y que seguramente lo que se tiene que hacer acá es precisamente adaptarlos a la normativa local. Entonces yo voy a empezar a incorporar pues obviamente los cálculos estructurales, o bueno, los cálculos de los elementos no estructurales. em, en caso que se necesite algún reforzamiento, algún concepto, pues seguramente también tienen que ser adaptados a la normativa colombiana y pues independientemente de lo que diga el diseño, prima la normativa del país, entonces tienen que haber ciertas definiciones sobre la parte hidráulica, eléctrica, sanitaria, etcétera, etcétera, precisamente para que cumpla con nuestra normativa y el diseño arquitectónico termina adaptándose a eso. Entonces, un poquito para simular ese flujo de trabajo, digamos que acá ya vamos a rematar el ejercicio de que estos dos van a hablar por correo, es decir, ya proyecto arquitectónico quedó como quedó y después ir actualizando conforme a pues, los diferentes informes y pues vamos a pasar es al diseño hidráulico con dos ejercicios. Entonces, para este efecto, voy a realizar el proceso que ya hemos hecho en repetidas ocasiones, que es simplemente insertar y vincular el proyecto de Revit que me enviaron, bien sea por correo electrónico, bien sea por servicio en la nube, como quieran, y en este caso es el proyecto estructural. Entonces, un poco el proceso que habíamos revisado en ocasiones anteriores, como estos son oficinas locales, no tengo el mayor inconveniente en decirle posicionamiento como caiga, posicionamiento como caiga, manual al centro. Noten que aquí yo estoy usando la opción menos precisa siempre, pues para que podamos ver un poquito si efectivamente con el manejo del Survey Point y del Project Base Point nosotros podemos lograr que tanto nuestros archivos RBT como el resto de los proyectos se vinculen correctamente. Entonces voy a coger este objeto que ya está ahí puesto, lo voy a mover libremente a la nueva posición, lo voy a colgar, le voy a colocar el pin y posteriormente para saber que todos estamos hablando del mismo sistema de coordenadas, pues nos vamos efectivamente como siempre a la herramienta de Manage Coordenadas y adquirir coordenadas del proyecto estructural. Entonces, en este caso no hemos hecho absolutamente nada de modelo, sin embargo, yo ya puedo usar de nuevo mi spot de coordenadas para verificar que efectivamente mi proyecto está referenciado, está bien puesto. Entonces, voy a configurar acá las unidades también, como para tener un buen fundamento a la hora de diseñar, si se lo puedo llamar a esto. Y listo. Aquí ya tengo yo mi proyecto estructural y ya podría yo empezar a ubicar mis elementos. Ahora, como les decía, aquí tengo solamente la estructura. Entonces voy a hacer un intento de... Voy a entrar aquí a la plataforma de Beam Server. Uh, si ustedes se conectaron a los eventos de teletrabajo con Beam Server, pues conocerán bastante bien esta plataforma. En este caso, pues uno de los puntos fuertes que tiene son tres. Algunos ponentes dicen que los puntos fuertes son proyectos y contactos, otros dicen que son proyectos y store, la tienda, pues digamos que son esos tres. Entonces, en uno tienen ustedes su listado de proyectos, en otro tienen qué contactos, con qué contactos trabajar o compartir los archivos. Entonces, tengan en cuenta que desde acá ustedes pueden invitarlos, asignar nombre e invitarlos en el caso que no tengan cuenta en beamserver.center. Y por ejemplo, aquí también esto funciona mucho mejor que un LinkedIn porque pues de pronto la gente empieza a subir sus proyectos. Muchos de los proyectos serán públicos, entonces ustedes podrían buscar diferentes profesionales o muchos
de estos contactos podrían estar metiéndose a su proyecto y diciendo como, oiga, de pronto usted tiene en su proyecto arquitecto y estructural, pero no tiene hidrosanitario, venga y le ofrezco mis servicios. Entonces es bastante útil. Ahorita miramos también cómo funciona esto. Y la tercera pata, pues evidentemente es el store, la tienda de aplicaciones. Entonces seguramente aquí ustedes van a encontrar pues, el plugin, versión actualizada para establecer el proceso de comunicación de Beam Server Center. Igual se lo tienen aquí arribita porque pues evidentemente hay unas modificaciones, unas nuevas versiones, entonces de pronto ustedes les pueden decir más información y descargar. Van en la 1.7.2, yo tengo, no sé qué tengo por acá 7.1. Bueno, una versión un poquito más antigua que la última versión vigente. Entonces, pues nada, aquí ustedes seguramente podrán encontrar cosas útiles también dentro de parte estructural o de pronto entre la parte de hacer su amoblamiento directamente en Zipe. Eso pues es bastante interesante. Les dejo un aspecto bastante curioso que estaba revisando y es precisamente este tema, OpenBeam COVID-19. Es una novedad, la estaba revisando porque pues, hace 2 días me enteré de la existencia de esto y es precisamente un nuevo programa que les permite incorporar modelos IFC, hacer la distribución de su oficina, de su planta y pues precisamente ubicar un poquito el dimensionamiento de tapabocas, el posicionamiento del gel, el posicionamiento de guantes, el posicionamiento de todos los elementos que seguramente necesitamos en una etapa tan complicada como tapabocas, guantes, gel, y pues ver si cumplen con los requisitos de distanciamiento mínimo. Entonces, pues es una cosa bastante curiosa que ustedes puedan revisar. Si quieren, pueden entrar a la página de Udemy, que son cursos en línea. Hay cursos de absolutamente todo. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden, o bueno, hagámoslo desde otra pestaña que no tenga que no esté logueada. Udemy.com. Aquí ustedes pueden acceder sin ningún problema a Beam, o bueno, coloquemos más bien Zipe. Y en las versiones o en los últimos cursos, pues precisamente vamos a filtrar por cursos gratuitos, el curso respecto al nuevo programa de OpenBeam COVID-19. Entonces ahí está. Entonces los invito a que pues en este momento ustedes ya pueden ir a ofrecer eso en sus oficinas, ya que saben respecto a modelado, pues simplemente cambian el estándar del país, empiezan a parametrizar esto y pues yo creo que con esto pueden hacer una distribución mucho más eficiente de sus lugares de trabajo. El curso es gratis, solo dura 1 hora y pues aquí ustedes tienen acceso mm, a la respectiva información. Entonces, cierro ese paréntesis, continúo con mi Beam Server. Este fue el ejercicio que estábamos revisando la sesión anterior. Entonces, para este ejercicio yo voy a crear un nuevo que se llamará Universidad Colegio Mayor 2, UCM. Esto parece que dijera como universo cinemático de Marvel, pero bueno. Entonces, en tipo de proyecto, ustedes lo mismo pueden decir qué tipo de proyecto es, si es un proyecto profesional, si pues, simplemente como yo estamos haciendo pruebas, si pertenece a otra categoría de proyectos.
Cosas interesantes, pues como les decía, ustedes pueden dejar su proyecto visible para cualquier persona. Visible para cualquier persona, pueden dejarlo visible para sus contactos o pueden dejarlo no visible, solamente para los que estén invitados para el equipo de colaboración. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo como visible a contactos. Y pues, descripción, proyecto de prueba. Um, Desde acá, igual, ustedes tienen acceso al modelo, al dashboard, al resumen. Entonces ahí tienen su eh, modelo 3D en la nube. También les voy a recomendar que le peguen una revisada al blog de beamserver.center. La página es blog.beamserver.center porque pues hay mucha información respecto a guías de modelado, respecto a diferentes estándares, respecto a novedades y seguramente bueno, también ustedes pueden encontrar las versiones de Beam Server para Android y para iOS. Entonces, prácticamente, si ustedes se vinculan con una sola cuenta, ustedes, por ejemplo, en caso que tengan alguna incidencia, algún choque, algún aviso, alguna novedad en su proyecto, no solamente la van a ver reflejada aquí en la plataforma, sino pues también les podría estar llegando su respectiva notificación por correo electrónico y por vía telefónica, por notificación de aplicación. Entonces aquí está proyecto, descripción, visualización en 3D, la línea de tiempo, cuáles son los cambios, aplicaciones que seguramente me servirían a mí para desarrollar este proyecto. En este caso, pues como no hay nada, me dice modele algo con IFC, súbalo con otro programa o expórtalo desde Revit. Entonces esas son mis herramientas introductorias que él me propone. Equipos, solicitudes, entonces aquí está un poquito la gestión de el equipo de trabajo, qué archivos componen esto. Entonces noten que en ningún momento dice RBT, no dice PRJ, no dice ningún formato que no sea abierto. El objetivo pues, de este tipo de plataformas también está pensado un poquito en la disposición legal de propiedad de derechos de autor que en algún momento habíamos discutido. Y es que si yo me demoré 2 años contratando y pagando gente para que desarrollaran mis familias en Revit, pues yo no le quiero dejar esa información de Revit a cualquier persona. Entonces solamente me habla de formatos open, formatos abiertos, formatos open. Entonces, pues ahí está el GLTF, que es otro formato de intercambio de información muy similar al IFC, que tienen otros alcances un poquito diferentes. Aquí lo mismo, él no me habla de AutoCAD, no me habla de DWG, él haría la conversión a DXF, que es el formato de intercambio de programas CAD, igual que el IFC para programas BIM. Y pues aquí está todo lo que tiene que ver con data a nivel información alfanumérica, entonces están nuestros documentos PDF para subir, qué sé yo, imágenes manuales y demás. Está el BC3, que es otro de los formatos que se manejan para la parte de presupuestación, y el XML, que también es un formato de lectura universal. Entonces aquí no hay nada que mostrar porque acabo de crear el proyecto, no hay nada. Um, Aquí estoy yo logueado con mi sesión. Um, entonces, cuando yo instalo mis plugins para Revit, o cuando instalo el exportador, o cuando instalo la misma plataforma de Beam Server Center, yo la encuentro acá en Add-ins o en Plugins bajo el apartado de colaboración en OpenBeam. Entonces, vamos a decir que nuestro señor arquitecto, nuestro señor ingeniero es el primero, el pionero en este tipo de herramientas. Entonces él es el que está con su protocolo, o usted, señor manager o coordinador, en su protocolo establecen que el entorno común de datos
lo van a utilizar también, pues no con la plataforma de A360, porque ustedes saben que muchas personas no tienen acceso a las herramientas de Autodesk y pueden llegar a tener un precio bastante elevado, un coste bastante alto, entonces optan por meterse en Beam Server, pues que es la alternativa que me permite optimizar el flujo de trabajo con las herramientas que vimos de manera gratuita. Entonces van a decir mi CDE, mi, lo vamos a pensar en ZIP. Entonces, yo voy a coger y les voy a enviar mi información arquitectónica mientras se va actualizando por formato IFC. ¿Por qué? Entonces, por un lado lo hace por eso, para poder compartir la información gratuita. Y por otro lado, pues digamos que aquí también está el cierto recelo que les mencionaba. Aquí ya me demoré yo eh, meses completos haciendo mis propias familias de puertos, entonces yo no quiero que nadie disponga del modelo RBT, en especial porque un estructural o un hidráulico tampoco es que les interesen mucho. Entonces simplemente quiero compartir información geométrica con la data que contiene todo esto, pero pues digamos que no me interesa convertir el RFA o el RBT. Entonces voy a entrar aquí a add-ins y bajo el apartado de OpenBeam le voy a decir que quiero colaborar. Aquí lo primero que les va a preguntar es conéctense. En mi caso yo ya estoy conectado con mi cuenta, entonces lo más probable es que lo único que tenga que hacer es decirle seleccionar proyecto. Si no lo hubiera creado desde acá, igual puedo crear un nuevo proyecto y aquí si notan tengo exactamente las mismas características que en la página web. Nombre de proyecto, tipo de proyecto, yo seleccioné otros, opciones de visibilidad para mis contactos, no es visible, etcétera, etcétera. Entonces voy a seleccionar el proyecto que acabo de crear, que a pesar de que lo creé en la página web, ustedes notan que ya está acá, está en mi listado UCM2, le voy a decir aceptar y aquí si se dan cuenta ya está nombre de proyecto, entonces vamos a aceptar por última vez. Él me dice que voy a crear un archivo en formato IFC, entonces me dice póngale nombre. En este caso se va a llamar modelo de arquitectura o el respectivo eh, nombre que ustedes tengan según su protocolo para nombrar archivos. Entonces le voy a decir aceptar y él aquí abajo, bueno, ahorita, aquí abajo me dice que lo va a crear en una carpeta local, es decir, mi IFC quedaría guardado en C, Beam Projects, en la subcarpeta usuario, mi nombre de usuario, o bueno, mi número de usuario, entonces ahí empieza a guardar la información con los respectivos IFC que yo vaya a exportar. Entonces, por ejemplo, si yo me meto acá, tengo un archivo de arquitectura, otro eléctrico, otro estructural, y ahí están los respectivos IFC de cada uno. Como ya les dije anteriormente, acostúmbrense a que en su flujo de trabajo, si ustedes tienen muchos archivos y es un trabajo colaborativo entre múltiples disciplinas, utilicen un sistema de modelos federados. Entonces no voy a exportar uno por uno, sino, perdón, no voy a exportar un proyecto con todos los archivos vinculados, sino voy a exportarlo uno por uno. Entonces la única recomendación siempre va a ser tanto para Revit como para Navis, como para Solibri, como para cualquier otro programa. No exportar los links que están incorporados. Entonces, si quieren, pueden pegarle una revisada a la configuración de IFCs. En este caso, pues, yo le voy a decir, deja las opciones por defecto. Y le voy a decir aceptar. Entonces, aquí él empieza a decir que está exportando, que son 500 elementos. Ya me hizo mi exportación, mi formato IFC. Y me abrió la pestañita de Beam Collab. Donde me dice que el trabajo está localmente guardado en esa carpeta, que en este caso el IFC que yo voy a crear es un modelo arquitectónico, y pues lo más probable es que cerramos esto. Si yo entro aquí a la plataforma de Beam Server, ok, si nos actualiza, pues actualicémoslo nosotros, no es que
mi conexión sea precisamente la mejor. En estos tiempos de teletrabajo dependemos de lo que estamos haciendo en casa. Entonces ahí ya me otorgó un peso de archivo. Probablemente está subiendo la información. Y ahí ya está. Entonces miren que acá me dice equipo. Mi equipo soy yo. Tengo un formato IFC con el otro formato que me exportó, que fue el que nosotros dejamos activo, y ahí están todos los últimos cambios. Entonces yo tengo toda la trazabilidad respecto al proyecto. No solo tengo eso, sino tengo mi pues, visualización acá en modelo, pues que es supremamente rápida y que depende mucho más de mi conexión a internet, aunque pues una vez ya cargado acá el archivo, esto es bastante eficiente. Y pues tenemos también la posibilidad de hacer cortes, modificar, qué sé yo, los ángulos, los giros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando nosotros empezamos a cargar las diferentes ingenierías, pues seguramente vamos a tener un desplegable con modelo arquitectónico, modelo estructural, etcétera, etcétera. Entonces, puedo prenderlo, apagarlo, puedo dejarlo con cierto nivel de transparencia para poder observar mucho más eficientemente y poder hacer aquí um, nuestra visualización del entorno. Eh, bueno, vamos a dejar eso ahí. Entonces, el arquitecto se comunica y ya nos está diciendo que tiene su proyecto montado en esta plataforma en línea. Por ende, como el hidráulico empezó a trabajar, ya vinculó la estructura porque está trabajando muy de la mano con el estructural, pero no tiene la arquitectura. Entonces él simplemente va a decir que él también va a colaborar en un proyecto BIM. Entonces selecciono mi proyecto, vamos a decirle UCM2, y esto se va a llamar hidrosanitario. Él me dice, oiga, usted lo va a exportar, pero resulta que en esa carpeta ya hay otro archivo que se llama modelo arquitectónico. ¿Usted quiere vincularlo a su proyecto? Yo le voy a decir, sí, tráigamelo acá. Él empieza aquí a hacer la lectura, empieza a hacer la transformación del IFC. Él seguramente en esta pantalla también me empezaría a abrir la... ok, todavía está pensando. La pestaña, el panel de OpenBeam. Entonces él me dice, ¿desea exportar el link? Ya sabemos que no, porque si no exportaríamos otra vez la arquitectura y otra vez la estructura, cosa que no vamos a cargar ahí, y simplemente lo mismo. Le vamos a decir configuración de IFC para revisar que esto esté bien y le vamos a decir aceptar. ¿Qué ocurrió? Como ya lo mencionamos anteriormente, pues acá tengo mi panel de OpenBeam, pero tengo mi arquitectura y mi arquitectura está perfectamente posicionada. Ahí está mi archivo IFC. ¿Por qué? Porque como lo mencioné en la guía de interoperabilidad de Revit con CIPE, con OpenBeam, importa muchísimo que sus proyectos nunca estén con posicionamientos orígenes a origen, sino un sistema de coordenadas compartidas, un survey point, que eso es común entre todos los programas BIM, que es el punto de reconocimiento. Entonces en este caso funciona perfectamente. Tengo mi arquitectura, tengo mi estructura, tengo un montón de información por ahí suelta. Entonces pues muy rápidamente voy a colocar aquí un par de objetos de plomería para decir que ya tengo proyecto. Entonces vámonos a objetos de plomería. Voy a buscar un... bueno, creo que estos... ah, no, los reconoce perfectamente. Vamos a colocar acá un sanitario.
Vamos a colocar otro aquí en el depósito con una bonita ventana mirando el tipo que esté ahí. No, esto es demasiado raro, dejémoslo así. Más bien coloquemos par de lavamanos. Bueno, voy a utilizar también el zinc que viene acá por defecto. Eh, lo voy a colocar en plano de trabajo para que no esté amarrado al piso. Noten que aquí si yo lo llego a colocar, independientemente de eso va a quedar con una elevación cero, entonces es importante que por lo menos mi proyecto arquitectónico tenga la disposición del mobiliario fijo. Entonces vamos a colocar uno acá y vamos a colocar otro por acá afuera por temas de bioseguridad, de COVID. Entonces, para evitar coronavirus, ahí está, lávese las manos cada X tiempo. Entonces voy a dejar otros dos instalaciones por ahí afuera. Listo, ese va a ser todo en mi sistema. Voy a hacerlo en automático con las herramientas que nos provee el programa. Entonces, pues ya sabemos un poquito que aquí en mi vista 3D voy a ocultar mi proyecto arquitectura. Noten lo que les decía, a pesar de que yo lo modelé en Revit, aquí dice modelo arquitectura.ifc, entonces lo que nosotros tenemos es otro tipo de información. O me remito a lo que les estaba diciendo del mobiliario fijo. En este caso no tengo mobiliario, por ende aquí tengo mis lavamanos en piso y lo único que voy a hacer, no estamos muy bien de tiempo, es generar aquí la instalación. Voy a seleccionar estos objetos. Ya les dije, les recomiendo que le peguen una buena revisada a las otras grabaciones de otras clases, porque ahí hablo un poquito de cómo utilizar el navegador de sistemas para revisar que su proyecto, que sus objetos estén conectados, que no estén en sistemas sin asignar. Entonces aquí yo lo único que quiero es generar un sistema basado en agua fría doméstica, no más, por temas de tiempo. Entonces voy a decir piping, amárralos en un sistema de agua fría doméstica que se va a llamar subsistema 1. Entonces acá ya lo tengo. Se me perdió la selección, entonces lo vuelvo a tocar acá. Y pues aquí ya le puedo decir al programa varias cosas como generar layout. En este caso, pues seguramente esto fallaría porque pues el tubo debería enviarlo hacia abajo. En este momento lo está enviando hacia arriba, entonces seguramente la tubería me la crearía únicamente hasta este punto y me diría que este objeto está desconectado. Entonces, por efectos de tiempo, yo simplemente voy a mandar ramales principales y secundarios, o sí, el principal y los secundarios por placa de piso. Voy a cambiar eso acá en la configuración y le voy a decir que esto está 50 centímetros más abajo y esto está a 50 centímetros más abajo. Principal, secundarios, ok. Entonces ahí también me permitiría hacer mi respectiva variación. Bueno, hagámosla en 3D también. Oh, se me perdió la configuración. Menos 0.5. Menos 0.5, aceptar. Para poder conectar esto, ya sabemos que tenemos que colocar en algún punto una base. Esa base, en este caso, pues la voy a colocar en piso 1. Vamos a dejarla por acá. Si lo hubieran hecho en planta, bueno, hagámoslo bien, no importa. Colocar base. Vamos a decir que, no sé, que está por acá afuera o que está en algún ducto o alguna cosa rara.
Entonces ya tendríamos que nuestros objetos se están conectando a esa tubería principal. Ok, no funciona mi botón central. Entonces, pues también otra cosa que nosotros vemos acá es que esto está un poco desmesurado en términos de tamaño. Pues evidentemente acá tenemos una tubería como de 6 pulgadas. Vamos a dejarlo en media pulgada. Eso serían, ¿qué? 12 milímetros, 15 milímetros. Y en desfase, pues igual si estoy moviéndome por piso, le voy a decir que esto venga a menos 1 metro. Entonces finalizo. Recuerden que pude en cualquier momento haberle dicho soluciones para modificar las soluciones, para mirar si más bien envío por acá una T y conecto esta tubería, o que todo eso nosotros lo podemos corregir manualmente. Entonces, nivel de detalle, escala para poder ver un poquito mejor cómo funciona esto, y pues ahí ya tendríamos nuestro sistema. No siendo más, entonces acá yo le voy a decir para el tema de OpenBeam, exportar otra vez el archivo, el archivo IFC. Entonces él acá me vuelve a, esperemos un rato, me vuelve a abrir el exportador del archivo como tal. Entonces vuelve a generar el formato IFC. Aquí él seguramente cuando reaccione me volverá a preguntar por las opciones y los va a guardar localmente en la carpeta que ya sabemos, en C, dos puntos, Beam Projects. Y como yo tengo aquí activo mi herramienta de sincronización de Beam Server, pues cuando ya tengamos esto listo va a subir a la nube. Mientras tanto, voy a pasar a mi modelo arquitectónico, y en este modelo arquitectónico vamos a hacer un flujo de coordinación. Voy a Este también podría hacerlo con el contexto, pero no lo voy a hacer. Entonces voy a utilizar una vista 3D que solo contenga la información que necesito. Entonces voy a utilizar la herramienta de visibilidad gráficos para eliminar el vínculo de Revit, para apagarlo. Ya les mencioné un poquito que es diferente apagarlo solamente en esta vista a meterme a insertar Manage Links, porque esto seguramente lo que haría es desvincularlo y apagarlo por todo el proyecto. Entonces no lo vamos a hacer desde acá, esto es solo para configurar una vista para Navis. Y pues esta la voy a cuadrar con la información que yo quiero que contenga. Entonces le voy a decir esconder categoría, porque no quiero ver los niveles, sino quiero únicamente tener los objetos que necesito. Entonces yo puedo establecer un primer proceso de coordinación en etapas tempranas únicamente con la herramienta de colaboración que tiene Revit, con chequeo de interferencias. El objetivo acá es que cada proyecto revise de una forma muy general que no tenga choques con el mismo. Entonces yo le voy a decir, revíseme todo con todo, aceptar, pues no debería haber mayor choque, pues solamente lo que les había comentado en alguna sesión anterior, el tema de los muros con los montantes, que si la geometría la está tocando, pues ya lo detecta como un choque, pero entonces yo tengo que revisar acá si mis choques realmente son choques, es decir, que tenga estos conflictos. Que en este caso, pues yo ya digo que mis objetos no son editables. Miren que incluso él me está detectando que es un choque el simple hecho de que yo haya cogido un muro y le haya dicho attach, vincular. Pero entonces esos no son errores de modelado, estos realmente son interferencias mínimas que ni siquiera valdría la pena mostrar. Para estos casos, yo les recomendaría que cuando corren su chequeo de interferencias, solo corran elementos fuertes como muros, placas, qué sé yo, cielos rasos, si es un archivo estructural, es decir,
yo acá podría vincular el proyecto estructural y decirle compáreme arquitectura con estructura y pues acá revisar que los muros y los techos y los cielos rasos no choquen con las vigas y las columnas y las placas y la cimentación. Entonces, el objetivo es que yo utilice solamente mi coordinación de Revit para ver que mi archivo esté bien, no más. Entonces, aquí, para este efecto, vamos a decirle bueno, yo lo puedo hacer desde Add-ins, External Tools, exportar a Navis, o desde Archivo, exportar NWC. Eh, Vamos a guardarlo de una vez en mi carpeta de trabajo de Drive. Entonces los voy a dejar aquí afuera. Eh, ya saben un poquito lo de la estructura de archivos. En otras clases he detallado yo un poquito más la configuración de Navisworks, qué configuración debe tener el exportador. Mi recomendación es que desde Navis nunca importen un archivo de Revit, siempre exporten desde Revit para que ustedes puedan configurar cosas como que va a convertir las IDs y las propiedades, que no va a exportar los vínculos y pues que va a utilizar un sistema de coordenadas compartidas y que van a trabajar con la vista que ustedes están exportando. Entonces, una vez ustedes cambian esa configuración, ya he matado dos pantallas de Revit. Bueno, una vez ustedes cuadren esa configuración, ya pueden exportar su respectivo modelo. En este caso, voy a decirle al archivo estructural lo mismo. Vamos a ir configurándolo. Visibilidad gráfico, vínculos de Revit, no quiero trabajar con la arquitectura. Y voy a ocultar acá también los niveles, esconder categoría. Y como la configuración que yo coloco en Navi solo tengo que configurar una vez, porque ya queda acá guardada, entonces vamos a hacer el mismo proceso, exportar en formato NWC. Lo voy a guardar en la misma ruta. Vamos a revisar que sea este equipo de Drive para enviar y lo voy a dejar aquí afuera. Entonces vamos a decirle guardar. Él empieza con su proceso de exportación. Es probable que el archivo estructural siempre sea el que más pese, en especial si ustedes le colocan todo lo que tiene que ver con refuerzos. ¿Por qué? Porque como les mencioné, para manejar este tipo de geometrías, él no solamente va a coger y va a generar un círculo y lo va a extruir, sino va a tener la tendencia a triangular toda esa información. Entonces ya tengo mi caché con la estructura. ¿Desea guardar los cambios en la estructura? No, porque no hice ningún cambio. Y voy a cerrar esta pantalla. Vamos a ver si aquí en arquitectura ya reaccionó. Entonces voy a exportar como caché arquitectura. Repito el proceso. Y voy a cerrar arquitectura. ¿Desea guardar arquitectura? No. Algo pasó acá porque estoy viendo que guardó el archivo de arquitectura, el de estructura, no sé dónde está. Entonces vamos a volver a exportarlo. Mientras tanto, vamos a trabajar aquí en Navis. Vamos a utilizar siempre la opción de añadir este archivo que ustedes tienen acá. Ya es un archivo en blanco o un archivo en negro, un archivo, punto.
Lo que ustedes van a hacer es añadir esos respectivos objetos que acabaron de crear. Entonces yo voy a irme a equipo, voy a manejar de nuevo mi carpeta y voy a traerme arquitectura. Bueno, estructura. Ah, ya. Arquitectura, control X y aquí afuera vamos a botarlo. Control V. Entonces voy a traer los dos al tiempo. Les voy a decir abrir y es importantísimo que ustedes siempre hayan utilizado la opción de append, de añadir y no de mezclar. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes van a ver aquí superficies que se empiezan a mezclar, que se chocan y él me corregiría automáticamente esos choques uniendo las dos geometrías. Y precisamente lo que necesitamos es que no choquen, pero corregir esos errores manualmente. Entonces, siempre añadir, nunca mezclar. Este es el modo full render de Navisworks. Esto es lo más avanzado que ustedes van a lograr visualizar acá, salvo que ustedes rendericen, pero Navisworks no renderiza, él tiene una herramienta que se llama render en la nube. Entonces, aquí lo único que yo voy a hacer, aparte de que los choques son más que evidentes, es primero voy a cambiar el fondo. Ese fondo me permitiría a mí ver esto un poco más claro. Entonces, ahí tengo una interfaz un poco más limpia. Eh, Vamos a revisar también aquí en Viewpoint, modo sombreado. Entonces ustedes ven que a pesar de que el modelo tenga geometrías bastante complejas, una de las grandes ventajas es que mi modelo de arquitectura, que pesa 5 megas, el caché lo convirtió en 36 kilobytes. Un peso bastante drástico del archivo porque pues la única información que tiene es, vamos a cambiar a malla de alambre, modo wireframe, es precisamente la triangulación de los objetos. Entonces no pesa, estos no son más que una serie de polígonos. Por otro lado, voy a tener que cambiar otra vez el fondo a negro. La estructura sí es un archivo muy pesado porque la información que contiene son, en lugar de, como les decía, un círculo extruido a partir de un perfil, todo esto lo empieza a triangular. Entonces aquí hay muchísimos triángulos, es muchísima geometría la que tiene que procesar. La pregunta es, para estos temas de coordinación, en una etapa temprana, ¿valdría traerme todos los aceros? Probablemente no. Yo podría hacer únicamente una coordinación, yo podría apagar los rivers en la vista 3D, incorporar únicamente las vigas y pues ya posteriormente pasarle al ingeniero la labor de diseñar los pases de ser necesario o en el caso mío de modificar la posición de las tuberías. Entonces vamos a cambiar esto, vamos a decirle fondo blanco, modo sombreado. Entonces el programa se mueve muy rápido. Recuerden que ustedes siempre van a tener la posibilidad de tomar fotos y esas fotos utilizar reviews. Y por ejemplo, con esas fotos, foto 1 y foto 2, voy a decirle añadir animación y estos dos componentes los voy a incorporar al interior de, pues, de esa misma animación. Entonces aquí le voy a decir play. Clic derecho y editar. No me gusta que sea tan lenta. Vamos a cambiarla solo 8 segundos. Y de nuevo play. Entonces esto no toma mayor tiempo. En este caso, estos viewpoints que ustedes tienen acá les sirve para hacer una revisión. Es decir, ustedes acá podrían dibujar, podrían colocar textos, algún texto. Podrían tomar medidas, podrían
por ejemplo, qué distancia hay entre este y este objeto. Entonces ahí me está saliendo el delta. En total, en diagonal hay una distancia de 370, pero el z son 3 metros, entonces ahí está toda mi información. Yo puedo empezar a añadir etiquetas, como este es el error 1, este es el error 2, este es el error 3, y empezar a escribir los comentarios, revisar el tope de la columna, y así sucesivamente empezar a utilizar esto como una información. Las dimensiones se quedan ahí quietas hasta que ustedes las borren, salvo que las conviertan en red lines, en líneas rojas. Las red lines son estas que están acá, que precisamente no se borran, esas quedan guardadas en el viewpoint. No recuerdo cuál era. Ok. Pero entonces digamos que ustedes pueden empezar a utilizar esto como un acta en tiempo real. ¿Qué es lo que me importa de acá? Vamos a volver a entrar a Revit. Esta cosa al final, no sé, debe estar haciendo algún proceso de fondo que se me olvidó decirle ok, por eso no debe estar reaccionando. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, aquí lo último que aparece fue que yo cargué el módulo de arquitectura, pero nunca sirvió, nunca subí el módulo de redes. Sin embargo, pues ustedes ya saben que el trabajo efectivamente fue conectado en red porque yo utilicé el Beam Server para conectar o para vincular los dos tipos de archivos. Entonces, para no extenderme, vamos a entrar aquí al proyecto arquitectónico, que ahora tampoco responde. Genial. Nunca fuercen tanto um, su pobre máquina. Y vamos a cerrar este también. Listo. Entonces, voy a abrir Revit otra vez. Mientras tanto, aquí en Navisworks voy a hacer un proceso de análisis de interferencias. Entonces, como les decía, dentro de Revit yo hago mi coordinación interna, arquitectura con arquitectura y máximo arquitectura con estructura. Lo mismo hidráulica con hidráulica, que mis propios tubos no choquen con mis propios tubos. Y de pronto una coordinación con la parte estructural. Pero entonces acá realmente en este otro tipo de programas, ahí está Navis, recientemente Cipe también sacó su contraparte que se llama OpenBeam Model Checker. Entonces ustedes pueden revisar esto con cualquier programa, no necesariamente tiene que ser Navisworks. Um, pero pues ya que estamos basados en el entorno de Autodesk, yo lo que voy a hacer es añadir un test. Desde acá yo voy a empezar a decir arquitectura más estructura y arquitectura, o bueno, estructura más hidráulico, hidráulico, sí. Después estructura más eléctrico, etcétera, etcétera. Yo puedo añadir todos los tests que considere necesarios y simplemente le voy a decir, revísame este modelo contra este modelo. Entonces, repito, en otra de mis sesiones está un poquito más detallado el funcionamiento de esto, pero yo recomendaría aquí configurar ignorar ítems en el mismo layer, ignorar objetos en el mismo grupo y en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque esto ustedes ya lo configuraron dentro de Revit. Entonces, aquí lo único que voy a decir es corrija geometrías, configuro yo la tolerancia, el tipo de choque y vamos a realizar un test. Entonces ahí están mis 5, 6, 7 choques. Digamos que hasta acá es lo que la gente asume que es un proceso de coordinación, pero no, esto es realmente el trabajo de un integrador.
Lo único que hace el personaje es integrar, revisar que los módulos están configurados en la misma coordenada y no más. El trabajo real de un coordinador, que es precisamente lo que a nosotros nos compete, es empezar a analizar y qué pasó con esto. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy revisando choque por choque, estoy revisando el análisis de interferencias. Entonces yo acá me empiezo a dar cuenta que tengo un problema de muros con columnas. Pues evidentemente aquí no hay mayor información. Y por ejemplo yo tengo aquí estos otros dos o tres choques. Estos choques de conexiones, como son choques menores, pues piensen ustedes en obra. ¿Vale la pena que yo mande a un arquitecto a cambiar un modelo por esto? Si esto es un muro en drywall, pues lo más probable es que aquí nosotros simplemente hagamos un destijera alguna de las omegas o cambiamos el perfil o qué sé yo, alguna cosa extraña que no implicaría que yo tenga que cambiar esto. Entonces los choques de estos conectores yo le puedo decir que los ignore o que están aprobados o que están resueltos. En este caso ya están aprobados y los aprobé yo en mi rol. Ahí están aprobados. Es decir, ignóreme ese choque para el resto del modelo. Entonces ya mis choques ya no son 7, son 5. Lo más seguro es que cuando yo tenga diferentes disciplinas voy a empezar a asignar responsabilidades. Entonces voy a decir que todos estos choques los asigno, los agrupo, los meto en un paquetico que se llame eh, problemas de la estructura y se los voy a asignar a un profesional. Profesional, llámese empresa estructural. Es un buen nombre, UCM Ingenieros. Notas, revisa las estructuras. Están chocando con los muros. O definitivamente ustedes dicen, no, es que estos choques no son de estructura. ¿Por qué? Porque la estructura no se puede cambiar en este punto, entonces son los arquitectos los que tienen que revisar por qué esos muros van hasta el centro. Entonces, asignémoselo a los arquitectos. Entonces, en un rol de coordinador, no hay nada que dé más pánico para un contratista que ver su nombre aquí en un informe de choques. Una vez yo tengo estos choques, que son choques fuertes que debo corregir a corto plazo, pues lo más probable es que hagamos nuestro comité BIM. Hagamos nuestro comité de coordinación donde tenemos que citar a las diferentes disciplinas. Eso lo explico mucho mejor en otra clase detallada de Navis. Pero aquí, para estos efectos, yo lo único que voy a hacer es sentarme a trabajar arquitecto con... Oye, este nunca abrió. Listo, continuando después de nuestro pequeño percance, nuestros problemas técnicos. Entonces, yo voy a utilizar aquí este botoncito o este desplegable que se llama ítems, dentro del cual Navis me puede resaltar el choque 2, muéstrame cuál es, resáltelo. Y pues evidentemente me está mostrando en la estructura de trabajo, en el árbol de selección, archivo, nivel, categoría, familia, tipo, instancia y seguramente él podría llegar a desglosar esto un poquito más. Entonces, esto, como les dije, usualmente se hace en un comité con todos los ingenieros y arquitectos o con un representante de cada uno de los diseñadores. ¿Por qué? Porque lo que vamos a revisar son los choques fuertes. Los choques simples se pueden analizar después. Mire, lleves esto de tarea. ¿Por qué? Porque, insisto, en nuestra labor de coordinadores es empezar a revisar cuáles son esos choques fuertes, cuáles son los que requieren atención inmediata y que podemos eh, corregir en un comité y pues seguramente yo he visto proyectos que tienen más de 1 millón de choques, en especial porque los configuran con una precisión de 1 milímetro. Entonces, pues evidentemente no nos vamos a quedar en un comité revisando 1 millón de choques porque se convertiría en una sesión de vean trabajar el dibujante del arquitecto. Entonces, no, solamente estos choques que sean así gruesos, fuertes, que podamos modificar en tiempo real. Tengo, ya sabemos que este archivo, el que vamos a cambiar es la arquitectura. Entonces yo acá en Revit tengo abierto el archivo arquitectura.
Voy a entrar a la pestaña de Add-ins, de plugins, y voy a activar la opción que se llama Switchback. Aparentemente ustedes no hicieron nada, pero simplemente con tocar ese botón ya se abre una puente directa de comunicación entre los dos programas. Entonces yo voy a seleccionar aquí el objeto que está chocando del archivo arquitectura. Ustedes se dan cuenta que está resaltado en una vista y le voy a decir clic derecho y switchback, o voy a utilizar aquí la opción de la mitad, switchback. Aquí se dan cuenta que Revit se activó en color naranja, eso significa que está haciendo algún proceso y me creó una vista que se llama Navisworks Switchback. El objeto que está chocando está seleccionado y yo podría decirle acá con las gafitas aísle el objeto para ver exactamente cuál es. Control Z. En este caso, pues sabemos que es el que está aquí de fondo. Entonces yo voy a ocultar categoría para que no me muestre. Ocultar. Clic derecho, Hide in View Category para que no me muestre ese archivo. Y sabemos que lo que tenemos que revisar es un choque con este elemento. Entonces ese nosotros lo podríamos revisar de pronto en la planta, de pronto en otra vista 3D. Aquí valdría la pena cargar el archivo estructural como vínculo. Entonces, para no utilizar el plugin y la velocidad de conexión, vamos a hacerlo directamente desde Link Revit, vincular archivo de Revit. Entonces vamos a traer mi proyecto estructural, que está en la carpeta estructural. Y posicionamiento, ya sabemos que los dos están compartiendo sistema de coordenadas, entonces simplemente lo toco y lo traigo. Aquí ya deberíamos poder nosotros ver los cambios. O bueno, ya podríamos ver el archivo un poco más preciso para poder hacer esos cambios en los dos. Entonces, ya cargó, ahí lo estamos viendo. Yo simplemente voy a activar un nivel de detalle alto para poder ver la estructura metálica. Entonces aquí voy a ajustar yo la posición de los muros a su posición correcta. Entonces solamente voy a corregir uno, o bueno, corrijamos estos dos para ver la reducción en la cantidad de choques. En este caso, si yo le digo exportar archivo de Navisworks, lo más probable es que, como aquí está abierto, a ustedes el programa les arroje un error de lectura. Yo no puedo escribir ese archivo porque está en uso. Entonces, una recomendación, insisto, en mi caso ya está configurado porque ya lo he hecho varias veces y él me guarda la configuración, es que ustedes entren a las opciones de programa y aquí en el apartado de Performance apliquen el botón de cerrar el archivo NWC y el NWD cuando lo carguen. Si esta opción está activa, cuando abre el archivo, pues evidentemente cierra la conexión y yo acá podría decirle sin ningún problema exportar otra vez el archivo NWC, lo voy a guardar en la misma posición, en la misma localización y lo único que voy a hacer es sobreescribir el que ya existía. En este caso, pues ya saben ustedes que el proceso toma muy poco tiempo porque pues, estamos hablando de un archivo arquitectónico sin reforzamientos, sin refuerzos, sin nada similar. Entonces lo único que yo voy a hacer acá es decirle reload o recargar o refresh. Entonces, solo con haber hecho eso, ustedes acá se podrán dar cuenta de los choques siguen exactamente iguales, pero me sale un warning, me sale una advertencia diciendo que alguno de los archivos cambió. Si yo corro nuevamente ese choque, vamos a decir run, miren que me aparecen los mismos choques, pero unos en color amarillo. Amarillo, aquí me dice que el estado del choque es resuelto. Es decir, ese choque ya no existe, lo cual es perfecto. Los únicos que nosotros tendríamos que revisar son estos choques que son los choques que están activos y continuar con nuestro proceso de diálogo y coordinación.
Los choques menores, como les dije, son cositas que tienen una precisión mínima, pues esos choques ya se los puedo dejar aquí asignados al respectivo diseñador para que se lleve su NWC, para que se lleve su reporte de interferencias que ustedes seguramente van a poder exportar en formato HTML y él mismo empiece a realizar esa tarea en sus respectivas oficinas. Entonces voy a cerrar temporalmente esto, desea guardar cambios, digamos que sí, para que ustedes tengan acceso al archivo.